ahorita que se acaba de ir la luz, Ujú. me acordé mucho de mi padre porque él aprovechaba esas coyunturas Ujú. y nos llamaba. A ver, era una época diferente, te estoy hablando de los años 80, 90, no había estos dispositivos. Ahorita se va la luz y ¿qué hacen los niños? Aún así siguen ahí Sí. jugando en las aplicaciones y no pasa nada. A nosotros lo que hacía mi padre era ponernos a jugar ajedrez a la ciega. Precisamente, mira cómo ahorita lo vinculamos con lo que estamos hablando del trabajo que está haciendo o que hizo con Lalo y con Luis. Ujú. Eh, Jugábamos ajedrez a la ciega, pues sin tablero. Es decir, nos decía, a ver, vénganse hijos. Entonces, a ver, Roberto, te juego E4. Ok. Entonces, tú tienes que imaginarte el tablero en tu mente e ir viendo las jugadas. Fui campeón nacional de ajedrez de todo Estados Unidos, cofundador de la Escuela Nacional de Ajedrez, pedagogo, creador del sistema Lluvea y del dinamismo mental. Hemos introducido esto a las escuelas. Esta es mi presentación principal. Fui niño campeón, fui joven campeón, fui ya de adulto, pues un maestro de enseñanza de lecciones, una actividad interdisciplinaria. Lo que a mí me caía muy en gracia es que pues uno está acostumbrado en las primarias y en las prepas, sobre todo pues donde yo estudié la prepa, a que el maestro era esa figura que te decía yo soy tu maestro y ni siquiera se te ocurra verme como un amigo porque yo soy una USB humana que me pagan por hacer algo que a lo mejor ni siquiera quiero, que es enseñarte. Y pues ahora sí que tú vienes a aprender y yo no soy más que tu profesor. Y eso era algo que pues, en Alfonso no era así. Porque sobre todo nos gustaba que a veces le ganaba la pasión y era súper intenso con el juego. Y eso es pues algo que, híjole, no cualquier persona y pues, nos encantaba ver cómo disfrutaba tanto lo que hacía y cómo no lo hacía nada más porque pues chale, ya hay que volver a dar clase. Tenemos unas grandes enseñanzas y amistades con campeones nacionales y con gente promotora como, y divulgadora como Juan José Arriola, aquel genial escritor, Mondragón, Camarena, Simón Delgado, campeones todos, Mario Campos, Armando Acevedo. ¿Cómo es que crecí? Pues jugando desde chico con Jorge Cadena, con Raúl Solórzano, con las enseñanzas de Joaquín Camarena y Joaquín Araiza, que había sido campeón nacional. Su padre fue también 30 años campeón de México. Esto es una cultura. Yo nací en una cultura que es importante retransmitirla y dejar ese legado para ustedes. ¿Sabes cómo jugábamos con él? Por ejemplo, yo movía, ¿no? Algo aquí. Sí. Y luego él me dictaba, por ejemplo, si quieres dictame un movimiento. ¿Quieres que te dicte como él te decía? Peón, este, peón, usaban animales, ¿verdad? Lo que fuera. Comidas, animales, ropa. Peón, Lo que cerdo, sea. 5. Y yo también sentí que, pues, que tenía ahí como un activismo muy padre. Nunca supe identificar hacia qué. Pero pues yo lo sentía como inclinado a una causa también. Como que siempre estaba en pro de que hubiera más conocimiento y más conocimiento.
Así es. Y eso pues estaba increíble porque pues, yo creo que el conocimiento es lo que hace que el mundo avance, ¿no? Ujú. Coincido No está completamente Atenea. contigo. Perdón, Mm. Lalito. Nada, le dije a mi hermano que sonó Atenea con eso último que dijo. Atenea. A la diosa Atenea. Muy bien. Ujú. Vale, ahorita vamos a jugar una partida y quiero ver cómo la desarrollamos. Acá mi hermano ya está atemorizado, ya está temblando, ya no, ¿Quieren jugar ustedes dos contra un servidor? Y vamos platicando Sí. del maestro Ferriz. Va. va, ¿Sí? Ahora. ¿Te parece? eso me gusta. Entonces, Ahí te vuelves a va. compartir, Luis, por favor. Claro. Uy, ya me está empezando a dar miedo. Ah, Und Schwarzpferd in E4. Also wir können die zwei Pferde essen. eso lo vamos Ah, a meter en el documental con subtítulos, ¿eh? Ay, nos descubren. Conspiración. Conspiración ajedrecística. Así es. Ándale. Ay, ya la... Señoras y señores, despídanse. Yo te lo dije. Se Despídanse. le advirtió. Dama dado 8. Pero, ¿Qué estaba Dama pensando? guerrero 5. Jaque al rey. en el compendio de sabiduría nórdico vikingo hay un poema que se llama Hávamál y que tiene una estrofa que, bueno, es en nórdico y luego en español. En nórdico dice: Der fe, der frender, der sjálfrit sama, en ordstir der aldreg, kveimer sér góðan getur, der fe, der frender, der sjálfrit sama, ik veit ein at aldrei dør, domer en daudan kvar. Y quiere decir: mueren las riquezas, mueren los amigos y todos hemos de morir, pero nunca muere la reputación de alguien que la tiene bien ganada. Y dice: mueren las riquezas, mueren los amigos, todos en algún momento moriremos, pero yo sé algo que nunca muere y es el juicio que nos quedamos de la gente que se va. Entonces, poco a poco fuimos incursionando como escuela, como club de ajedrez, y pronto la universidad nos abrió las puertas para dar clases en el Palacio de Minería, en el Museo del Chopo y las escuelas. En las escuelas instalamos talleres, primero de manera vespertina y actualmente en la Escuela Nacional de Ajedrez, después de 30 años ya de existencia, tenemos más de 120 escuelas donde en unas 30 o 40 es materia obligatoria como ludea o como ajedrez y juegos de los vientos. Esta es la parte más emblemática de la Escuela Nacional de Ajedrez en la historia de este siglo XIX y siglo XX. Ya hay programas como CONAFE, ha habido campeonatos mundiales. México es la sede de los primeros 3 campeonatos mundiales infantiles de ajedrez: Durango, luego Jalapa, Mazatlán. Creamos esa infraestructura de campeonatos mundiales con un concepto de hacer, igual que ocurre con las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez, campeonatos mundiales infantiles. Y ha sido un boom porque el niño participó ya de manera decisiva en los campeonatos
donde se disputa una supremacía en cuestión de arte, cultura, ciencia y recreación. Y todo eso ha llevado a que tengamos la concepción de Ludea. Ludea equivalente a arte y deporte. Ludea es a los juegos de inteligencia, más de un centenar que enseña la Escuela Nacional de Ajedrez, y 5,000 juegos en derechos de autor registrados. Juegos mentales, juegos sobre tablero. Le llamamos juegos de inteligencia porque son juegos cartesianos y juegos de los vientos con el eje algebraico. Con las computadoras todo esto ha crecido. ¿A dónde vamos? En el mundo de la Escuela Nacional de Ajedrez, a cuestión de España, dicen que la Escuela Mexicana tiene todo un acervo. Entre nuestros mentores está Carlos Torres Repeto, quien a los 5 años que tuve yo en la infancia, él visitaba mi casa y me hizo unos 8 regalos. Es algo interesante la motivación. Tenemos que motivar y que todos los niños de México, y como ya es un movimiento internacional, los niños del mundo, tengamos la enseñanza Ludea. Ludea, ciencia de los juegos de inteligencia, ciencia de los juegos de los vientos. Vientos que hablan de los primeros cruzamientos, las primeras cruzadas, las primeras epopeyas, el júbilo de estar dentro de una aventura que se llama Ludicea, esa aventura, un viaje al reino del ajedrez. Estoy convencido que el proyecto de la Escuela Nacional de Ajedrez, que es un movimiento institucionalizado, es único en el mundo por todo lo que ha logrado alcanzar y lo que le falta. Es un movimiento que refleja lo que fue nuestro padre para nosotros, un movimiento colorido, caricaturesco. De él nace la idea de las caricaturas con el famoso Expe, con el famoso Onflo. Después ya, en este caso ustedes, Rodrigo principalmente es el autor de los personajes del SNAG. Dinámico, con una metodología que todavía yo creo que no se aprecia a nivel mundial. Nos tocó vivir la historia de Remy con el señor Vitali, que aprendimos a ser cirqueros yendo con el cirquero principal y pues nos hicimos maestros de ajedrez con el primer maestro de ajedrez profesional que hubo en el país y nos acompañamos a todas las clases y pues nosotros ahora sí que tenemos experiencia de docentes desde los 5 o 6 años que mi papá nos decía, oye, dale clases a él y enséñale a mover las piezas. Pues que sembró mi papá en mí, principalmente el gusto por la música. Y también, o sea, las veces que salíamos, pues era para escuchar noticias. Entonces, también de él, pues aprendimos mucho pues, de política. Entonces, escuchábamos te digo, a Pedro Ferriz, hacía un comentario y mi papá ya me iba explicando un poquito al respecto. Alguna vez, una plática de mi papá, una de esas pláticas emblemáticas, me dice, ¿sabes qué, Andrés? La verdad es que tu abuelo y yo, pues realmente no cosechamos muchas riquezas, porque la verdadera riqueza no está en las cosas materiales. La verdadera riqueza está aquí. Y la verdad es que la herencia que nosotros les estamos dejando a ustedes es el compromiso de intentar mejorar a la humanidad. Porque mi papá creía fervientemente que los juegos era una gran manera de activar el cerebro humano, porque finalmente percibimos el mundo y el universo a través de nuestro cerebro. Y en la capacidad de análisis y procesamiento de datos que tiene un cerebro, pues es la alta o baja definición que tienes de la vida. Y él me dijo muy claramente que él nos estaba dejando como un legado el intentar mejorar la humanidad con los juegos, con el legado Ludea, llevar los juegos a todos los rincones, junto con los principios y valores que se fomentan en los juegos. Y eso de siempre buscar el bienestar popular, el bienestar común, pues fue de las cosas que más me causaron admiración de mi papá.